estamos hablando de un Uruguay de mucha oscuridad, ¿no? O sea, de la juventud era un cubito, íbamos vestidos todos iguales, cortados todos con el pelo igual, mirábamos las mismas historietas y nuestro mundo empezaba a las 6 de la tarde con Pibelandia y terminaba a las 9 de la noche con Verano Azul. Más de eso no pidas, era lo que había. Fue una época, te hablo, 81, 82, en los cuales venían, tenías al Negro Rada, y claro, o sea, vos tenías algún primo mayor llamado Fernando y el que me llevaba a los recitales, yo era alto, medía 1,55 m, tenía más pelo que ahora, lo tenía tipo Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, y yo iba tipo valija. Vamos para los recitales, para acá, para allá, y obviamente en casa tengo cumpleaños. Y esa era la forma. Y te pueden pasar anécdotas insólitas. Yo me acuerdo un recital en el Teatro de las Américas. Polente Crisol tocaba. Hay una raza y una chica, Rosalba, dándose cuenta que yo era un chiquilín, me esconde en el camerino de los actores. Esa anécdota, esta chica le dice a su hermano que estaba con su novia, che, Andrea, vos sabés que ayer tenemos una raza en el teatro, que tocaron unos grupos de rock, y a un chico de allí yo le escondí en el camerino porque me cuenta que era menor, y tiene tu apellido, ¿y cómo se llama? Ernesto. Y al otro día, la nochecita, viene mi hermana y me dice, avísame que fuiste a algún lado, que quedé como una pelotuda, que si papá se llega a enterar, que esto que aquí... ¿Tu hermana mayor que tú? Sí, o sea, Cuque se casa 3 veces. De esas 2 primeras tiene hijos. Una es Andrea, mi hermana mayor, y después los 3 que venimos. Yo, Ernesto, Claudio, quien tú conoces, y Patricia era más pequeña. Y yo le digo, papá lo de derecho alguna vez con las cosas del jazz, le digo. Porque mi padre, ya teniendo 15 y 6 años, iba algo por los clubes de jazz. En la Paponita se juntaban con Osvaldo, con el Fato Grande. Tenían un concurso, era quién llevaba el traje más espantoso que había, y fue una cosa que se dio durante años. En medio de esas charlas sale un tema que ha hecho tanto Dino como ha hecho el Fato Grande, que es Cuánto robaron la luna, un candombe que hizo con el Quique Almada. Es una época muy fermental, o sea, nosotros se nos ha tratado de endilgar algo que no es fácil llevarlo, que es que somos supuestamente los hijos de la generación del 45. Con todo el respeto al mundo, no le llegamos ni al taco de las botas. Ellos tuvieron una educación, una visión del mundo radicalmente diferente. Nosotros vivimos 13 años totalmente fuera de la realidad del mundo. Nosotros venimos luego de que vuelve el Apolo 11 y volvemos a salir cuando el Challenger en el 85. Y explota, además. Y además explota. También, obviamente, o sea, entre 1973, que es la época del canto popular latinoamericano, del rock progresivo, de toda esa experiencia que había por allí, hasta 1985 no vivimos nada. No vivimos ni el auge ni la caída del hard rock, ni el auge ni la caída del rock progresivo, ni el auge ni la caída del punk. Llegó todo tiempo después. Y mi forma de llegar a los discos es ese país que se llama Uruguay, conjugado con la P de pluriempleo, como decía mi padre, el Cuque. Mi viejo trabajaba en la imprenta nacional, lo cual le sirvió obviamente para tener en esos duros años un empleo fijo, pero aparte se daba que allí en la imprenta un militar de la naval, el coronel Orozco, era quien la llevaba, y eso le sacó el pellejo a mi padre varias veces. Y soy consciente de eso porque me acuerdo de 1 o 2 veces, íbamos a la calle de Piedras y que vinieran los muchachos de turismo de azul, en esas modernas unidades, como decía la canción del Sabalero. Claro, tenés que salir a buscarte la vida, 3 chiquilines, sos ciudadano C, por haber pertenecido al PIT-CNT, haber estado vinculado al Teatro Independiente a finales de los 60. Uno de sus hermanos estaba en el Penal de Libertad y él empieza a trabajar en Radio Sarandí con Rubén Castillo, que es un poco el refugio de muchos compañeros y también la escuelita con la cual se empiezan otros, como mi admirado y sentido colega y maestro Elvio Rodríguez Barilari, que siempre me ha tenido un profundo respeto, a diferencia de otros de su generación, porque la generación anterior a la nuestra, la del 85, creía que llegaba la democracia, volvíamos a nuestras sillas, íbamos a seguir desarrollando la vida y el mundo da vueltas y cambia. O sea, van a estar tus sillas, se le dio las sillas a todos los que se exiliaron, pero va a tener que haber otras sillas, porque hubo gente que vivió aquí y se desarrolló. Gente que vivió aquí con culpa, ¿no? Creo que sí. se molesta un poco, tiene la culpa de que no nos fuimos. De que no nos fuimos. No se dio, punto. No. Y bueno, ese mundo se daba de discodromo de escuchar a ese señor hablando de radio, a su hija, a Rosario. Y claro, o sea, ese hombre que tenía un par de hijos, claro, o sea, no tenemos estos aparatitos electrónicos de hoy. O sea, era, te pongo un disco, tomo unas carayolas, o sea, tenerte de alguna forma, como no te puedo tener fuera en el patio porque no te puedo mirar, era tenerte entretenido y que no me rompas las pelotas.
Entonces, alguien que yo le tengo mucho cariño y que le debemos unos cuantos discos de escuchadas, nos hacía el juego en la discoteca de Sarandí, Jorge Cassette, de sentarnos con los marcianitos grandotes, ponernos, y aparte ya esa cosa es, el señor que está en la radio me está hablando a mí y me está poniendo los discos. Imagínate, por un niño pequeño, eso era, soy el capo del barrio. Y en esa cosa de que esas tapas de disco, que uno es curioso, le llama la atención los dibujos, le llama la atención las fotografías, era una escuelita. Y esa escuelita después empieza a proseguir, que claro, o sea, mi padre era un tipo, digo, de mentalidad abierta en lo musical, o sea, te escuchaba de los Beatles a Piazzolla, te escuchaba de Coltrane a los Rolling Stones. Mi madre le gustaba mucho, digo, la música clásica y también el canto popular. Y también en ese mundo tenía un hermano que le gustaba tocar el piano, tenía facilidad, pero le gustó más la psicología de la novia, Claudio. Sí. Y también aparecieron los discos del barroco alemán en medio de eso. Brahms le gustaba mucho a mi viejo y todo eso se fue mezclando como una forma natural de esos juguetes que teníamos, que eran los vinilos. Renovando desafíos, todos peleando por ganar, por ser mejores. 18 Radio Sarandí. So I turned her loose, and she was screaming. Antes de que sigas, porque lo acabamos de nombrar y me parece que sería un buen momento para hacer un ajuste de reivindicación. Radio Sarandí, y sobre todo esa Radio Sarandí de los 70 y los 80. Un Dream Team. Pues habrás escuchado que últimamente se están nombrando muchos lugares como centros de resistencia cultural, y inevitablemente en materia de radio se nombra a la 30 de Román Araujo, porque lo fue. Lo fue totalmente. Pero esa base cultural, sin tener que hacer panfletos, sin tener que sacar una bandera, fue Radio Sarandí. No nos olvidemos, una buena reivindicación. No nos olvidemos cuando Rubén, si bien yo era muy chiquitito, digo, es algo que haga la historia y que hay que ponerlo así, de esa manera. Había una serie de comunicadores de esa época, cuidado, que tenías a Lalito Menafra, a Carlitos Martins, o sea, tenías a 3-4 Rodríguez, que por favor. Lo de Rubén fue algo, digo, muy particular, porque fue un estilo que se dio tanto en radio como en televisión, reivindicar y darle las mismas condiciones que al artista extranjero. Estamos hablando de la época de la porteñada, o sea, Chico Navarro, toda esa bosta que llegaba aquí, y él por otro lado te daba un siglo, te daba un tótem, una puerta para el teatro independiente y así, etcétera. Rubén ha sido realmente de esas personas que ha puesto el abono, las primeras migajas de tierra, nos abrió el camino a todos, respetuoso de los demás, le dio apertura a gente que no pertenecía a su bandera. No nos olvidemos su convocatoria utilizando el poema de García Lorca, de la tarde, que hay que tenerlos muy bien puestos en ese momento para hacerlo. Y él fue una escuela. Pero yo hablo más bien de la época, eso fue en los momentos de polvorín político. Yo hablo de lo que vino después, ¿no? De eso de que decíamos recién, de gente que se sentía con culpa por no haberse tenido que ir a exilio ni nada, sino que más o menos se quedó sosteniendo la bandera acá de cualquier lado. Yo estaba diciendo más bien en reivindicación, por ejemplo, para empezar con un señor como Jorge Nelson Mullins, y por qué no con tipos como Never Araújo, otra vez. Y cuidado, porque estamos hablando, o sea, Mullins era una persona de derechas. Yo creo que es algo que tenemos que aprender lo de dictadura, de que hay una derecha inteligente y una izquierda inteligente, y hay una derecha estúpida y una izquierda estúpida. Mullins tenía muy claro que si bien, bueno, muchas de esas personas podían no ser de su tienda política, entendía de que la cultura de un país es para todos. Eso creo que fue lo primero que nos endilgó Rubén. A mi padre, a Elvio, o al Deco Núñez, se lo endilgó a Quique Pereira, a Carlitos Gutiérrez, que después sería la generación del Dorado. O sea, eso fue brillante. As I did walk by Hampstead, came upon Mother Goose. So I turned her loose, as she was screaming. Gracias a eso, después tuvimos todo el fenómeno de CX30 con Araujo, también tuvimos todo el fenómeno de Centenario, en esas cosas infantiles que se hacían de si eras canto pop o eras rock, o si eras blanco o si eras de izquierdas, y realmente yo creo que ahí se perdió tiempo, en cosas que se pueden haber hecho mejores. De esas dos tiendas salió gente muy valiosa, que ya incluso venía de la época de Rubén. Efraín Churilibarne, es ineludible no nombrarlo, y en ese momento, digo, hay una serie de fenómenos que es increíblemente en una radio oficial, dos músicos uruguayos reciben como empleados públicos la orden de generar programas. Estamos hablando ya en los primeros años de los 80, que ya empiezan a ser fermentales porque empiezan a haber otras realidades. No nos olvidemos que la guerra de Malvinas nos muestra una realidad que es
la música nacional. El mejor promotor de la música argentina fue la censura de la Argentina, que eran los militares. La censura de los grupos ingleses permitió esa expansión multiplicada por 4. En ese experimento que nosotros había primariamente 2 programas. Divagarium, de Andrés Caroberta, y obviamente nuestro querido Deco Núñez, que hereda ese programa de César Badín, de Cacho, y de Julio Zabaleta, se lo pasan a él, le pasan la posta. Aparte él siempre lo dice, o sea, yo lo conocí a él haciéndole una entrevista para la revista Pelo, y me dijo, cuidado, yo no empecé Meridiano. Lo dijo todo, lo dijo siempre. Ellos fueron realmente que no empezó. Y creas que sea cosa increíble, ¿no? O sea, en medio de la dictadura, o sea, un tipo que pasaba esos mismos vinilos que yo escuchaba de chiquitito. Mi padre decía que era como Mustock de los Delitieres, o sea, era el tipo que yo lo escuchaba de mañana presentándome a Mozart y a la tarde escuchando a Creedence. Y yo al Deco lo he conocido de 2 maneras. La primera, la radial. Bueno, obviamente, como yo te decía, en casa se daba eso. Mi padre empieza a trabajar en una agencia de publicidad, me empieza a traer vinilos. Él está trabajando en Radio Sarandí y Jorge Casset nos seguía prestando, aunque nos conocía de chicos, los discos. Y un verano, mi abuela materna tenía casa en Parque del Plata, conocemos un chico mayor que nosotros, Alex Casadei, que es uno de esos oyentes con la bandera delante de la puerta en Meridiano, y nos dicen, tienen que escuchar. Y ahí empezamos religiosamente a escuchar al Deco. Vos imaginate, 83-84 empezaban a aparecer los programas de videoclips. Sí. Hay otro momento allí importante que es 82-83, cuando el Estado español fleta un avión con 100 niños hijos de exiliados. Esos niños de exiliados vienen con todos los discos y los vinilos y los cassettes de la movida obra madrileña. Entonces todo eso que va a influenciar a los estómagos, a los tontos, tiene su que ver. Además de algunos pequeños programas como Cofre Rock, que estaba el Gordo Varo del baterista de Ácido, Daniel Figaris, que estaba en la 36, el Quique Pereira, que estaba también de por allí. Panamericana. Y llegó a estar en Panamericana también. Quique estaba Carlitos Gutiérrez ahí, que después va a dirigir El Dorado. Hay un músico blusero de finales de los 60, inicios de los 70, que vuelve de Venezuela, que se llamaba Eduardo Oviedo, el Gato Eduardo, y ese empieza a hacer, la cueva. Muchos grupos van allí a empezar a hacer, la movida rock. Por otro lado está toda la movida del canto popular, que tiene como primer bandera la derrota de la dictadura, y esa es efectivamente, desde la cual también, hubo cosas muy acertadas, gente muy valiosa artísticamente, Fernando Cabrera, las cosas que se hicieron cuando iba cantando. Hubo gente como Rubén Ovilera, como Mauricio Igual, que descontracturaron la canción uruguayo. Darnon Jazz, que Darnon Jazz ya viene de otro lado, es esa usina poética, esa usina creadora que tiene una cabeza a la cual se le merece una vez por todas, antes de que se nos vaya, que es el Bocha Benavides. Darnon tiene un apasionamiento importante en esa estrechez que se da cuando se cae el canto popular, tanto él como Dino, que Dino es nuestro Elvis. Si alguien que conjuga diferentes cosas como un Johnny Cash, yo creo que ha sido Mateo, es ese tipo que cruza puentes entre el tropicalismo brasileño, los Beatles, el candombe, el quien hace el camino desde la milonga, desde el tango, con el blues y con el rock and roll. Además está por su labor de difusión, ¿no? Por trabajar en una radio, que además, por dar vida, ¿no? Como difusor, que él pertenece a la misma generación de Lalito Menafra, de Carlitos Martins. Por allí está la labor, no nos olvidemos, de Alfredo Citarrosa, de Juan Capagorri. Fue un montón de cosas que pasaron en esa época. Entonces, en medio de toda esa ebullición que se nos da, aparecen esos discos, empiezan a aparecer algunas visitas internacionales. Van Halen, Barón Rojo, que tenía a Gran Calabria, nuestro uruguayo, ex integrante de Siglo. Como que una cosa iba trayendo a la otra. Y claro, vos tenías ese sueño colectivo. Escuchabas a Meridiano, escuchabas a veces un rato a la 36 con Darío Medina o con el Quique Pereira, pasándote rock. Pero aparte, con el Quique te pasaba eso, y te pasabas a rap, y te pasaba las primeras cosas de Sabina, y en medio de todo eso ese inconsciente colectivo es falta una radio rock. Pero la radio rock fue muy inteligente. Yo se lo dije hace unos días a Marito Melide con el tema de los años del Dorado. Carlitos Dumpierres tuvo una gran generosidad, Luis Melide y Mario también, de que a la hora que estaba Meridiano nadie tocaba eso. Pasamos discos, pasamos el ranking, cualquier cosa.
salías de Quique Pereira con rock hasta el mediodía y saltabas al disco. Entonces, o sea, esa cosa de reconocimiento al colega, al tipo que quieras o no fue el que te barajó las ¿Vos cartas. ¿Es una interpretación que tenés o es una constatación? Yo tengo una constatación real, yo se lo dije a Mario, o sea, ustedes nunca lo dijeron, pero para mí consta. Ustedes en el horario que estuvo siempre Deco, o enchufaban el ranking, claro, o metían un rato de música al aire, está, o sea, fue una cosa que veías cine cubo directamente, ¿no? Singing all day, singing about nothing, singing all day, singing about nothing, singing all day, singing about nothing. Ooh, my. Había una expectativa muy grande. Esos chicos que se habían encontrado con los hijos de los exiliados, se habían recibido todos esos discos, empiezan a hacer sus bandas. Así aparecen los Estómagos, aparecen los Tontos, aparece Ácido vinculándose a ese naciente heavy metal español. También digo, o sea, estaba la vinculación que teníamos directamente porque, claro, o sea, veníamos a la costa en el verano y escuchaba lo que hacía Charly García, lo que hacía Riff, lo que hacía Papo. O sea, era un poco de esa confluencia que se da a nivel generacional, ¿no? Que nosotros mamamos también. Sí. Se daban dos cosas. La proximidad del Chuy te permitía conseguir discos. La valija diplomática le permitía a mucha gente traer discos. Y se dio increíblemente en un país chiquitito que un solo sello, Palacio de la Música, tenía representación de todos. La familia Gioia, o sea, los dueños de Palacio, deciden tener un productor artístico y un director ejecutivo. Ese productor artístico había visto lo que era la movida madrileña, en este caso el señor Alfonso Carbone, y él apostó a ese tipo de música. Yo creo que era la expresión de los chicos, pero creo que también que se debió haber frenado la inmediatez. Hay una cosa que dice Jaime Ross, que es muy cierta. Entre el pasaje que vos sos una banda de garage, estás empezando a saber tocar. Aparte, no lo de ahora que tenés una Fender. O sea, en esa época, tener una Fender o tener un teclado Casio era tener el santo grial, el dorado. O sea, no había técnicos, no había equipos de grabación, que además de la tecnología, los maestros de todos esos grandes músicos se habían muerto o se habían ido. No lo tenían. O sea, estos chicos empezaban hasta rudimentariamente. Ese pasaje entre el garage, ese aprendizaje, ese ensayo al teatro de verano y la primera grabación, tiene que haber una serie de etapas. Se saltearon algunas de ellas. Entonces, la inmediatez de ese éxito fue que subió muy rápido y bajó muy rápido. Porque aparte tampoco existía la figura del productor artístico de rock, como hay en Europa, como hay en Argentina. O sea, alguien que se mete con una banda a hacer sonido y a producirlo. Esta guitarra se graba así, ese plano se pone así. Eso ha obligado a que muchos músicos uruguayos hoy son productores. El hazlo por ti mismo del punk. También digo, todas esas influencias del punk, del post-punk, del heavy metal ya habían cumplido su primera etapa en Inglaterra y en Estados Unidos y llegan aquí tardísimo. El Dorado se hace eco de todo eso, pero la necesidad, siguiendo el ejemplo que había hecho en buena parte el Deco, es en que había que mostrar la historia perdida. O sea, que había pasado entre Yes y Siglo en 1973 y 1986 con Bruce Springsteen, Bryan Adams y los Pistols. Pero además, y esa fue la grandeza que tuvo el Dorado, se llevaron a gente vinculada a la música popular, Aldo Novik, Darío Medina, y todo ese espacio que el canto popular, dándole un indilgamiento, una opinión peyorativa, diciendo que eran propagandistas de música del imperio, sin entender siquiera nada. Es una burreza absoluta, porque si hay algo antiimperialista es el rock, porque es un fenómeno absolutamente contracultural que nace en el aviso que tiene Estados Unidos que el American Way of Life, que el modelo de éxito de vida americana, empieza a morirse en la guerra de Corea. Estamos hablando además de unos años, del 85 al 90, donde muchos recitales de rock son promovidos por la Intendencia Municipal de Montevideo, que por si alguna persona joven está escuchando, alguna vez perteneció al Partido Colorado. Y además, entonces mucha gente de izquierda decía que los rockeros le hacían el juego a esa Intendencia Colorada que quería matar el canto popular con rock, ¿no? Si es que lo recuerdo bien así. Sí, como... Acuerdo totalmente a eso porque Daniel Figares lo decía y yo hago los dos lados de la balanza. La primera, aquel intendente de ese momento, Aquiles Lanza, era un tipo culto, es un tipo con una mentalidad abierta. Duró muy poco, lamentablemente. Desgraciadamente duró muy poco. Un tipo que venía de la izquierda. Venía de la 99, que hizo el plan de cultura para los barrios y llevó buena parte de esos alumnos de la Escuela de Arte Dramático de la Intendencia, la llevó a los barrios. Nadie lo había hecho. También había gente con una mentalidad abierta, como fue el caso de Tomás Lowy, la Dirección de Cultura del Ministerio, gente de Flores Silva, o sea, open mind. Outside of men's wear that her in her fur coat. No, it's not December, yeah.
que el Partido Colorado le podía interesar a sus sectores más conservadores que el rock matara a ese canto popular generador de conciencias latinoamericanista y composiciones cercanas a la izquierda, es probable. Ahora, el hecho real, y en esto saco una frase de Omar Herrera, músico de esa época, que dice: el canto popular va a morir ahorcado por una cuerda Fender, y el que tenga algo que decir va a empuñar una guitarra eléctrica. Fernando Cabrera Baldío, un excelente producto. Bueno, nuestro querido Jorge Galemire. Tico decía, y el Quique Pereira decían, era el Keith Richards uruguayo, era el tipo que te llevaba el tema, te metías todas las rítmicas, no te dabas cuenta de su presencia, pero cuando terminaba el tema lo estabas extrañando porque era el tipo que te llevaba a todos lados en el tema. O sea, era un número 5, un número 7, por así decirlo. El tipo te preparaba los goles, metía los goles y ya estaba. Gran amigo del Tico. Gran músico, gran compositor, gran arreglador. O sea, hay una transición en todo eso y hay tipos que en su momento incluso fueron medio criticados por meter beats y todo eso, que fue el caso de Jaime. Al Crónicas hay que ir a la hemeroteca y como digo, cuando Darnoyans sale en formato eléctrico nos ha traicionado. Pero no metamos, o sea, otra gente en la bolsa porque había gente muy inteligente, la labor de Rubén Olivera, la labor de Mauricio Igual. Y el rock se ocupó ese espacio, porque era lo que los chicos pedían, porque era con lo que ellos se expresaban, porque veían algo diferente, esa grisura habitual que habían visto durante generaciones, porque esa imagen que tenían del folclore, que eran los nocheros, ¿no? Básicamente, era muy diferente, y porque ese mundo interior del Uruguay con el folclore y ese mundo de Montevideo urbano eran muy diferentes y muy alejados. Estamos hablando de que una época en la cual para llamar de Montevideo a Artigas tenías que llamar a una operadora y comerte 19 telediscados. En ese mundo hubo que hacer toda una labor con la juventud uruguaya. Y ese es un poco, digo, que yo creo que el inicio de la historia de lo que va a venir, digo, después. Hubo gente muy interesada en que la movida rock de los 70 no fuera conocida, que incluso negó anteriores publicaciones en ese mismo medio de prensa. Había gente muy capaz ahí, hablo de Hamlet Fox, de Esteban Leivas, digo, en los 70 con la nueva gente. Yo tuve la suerte de leerlos y de conocerlos porque el Quique Pereira me pasó mucho de eso. En parte no se quería mostrar esa realidad porque significaba de que se podían llegar a mostrar las precariedades instrumentales y compositivas, pero también había otros que en ese hazlo por mí mismo mostraban cosas y traducían su entorno, incluso el literario. O sea, los Estómagos metieron cosas de Díaz Vilariño, metieron Dijépolo. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro entorno. ¿A qué me refiero? Vos fuiste chiquilín, fuiste a la casa de tus abuelos y en la casa de tus abuelos escuchaban Gardel. Está bien eso que decís de los Estómagos, pero hubo otros que lamentablemente, que es lo que se les critica y a veces con cierta razón del movimiento rockero, como que inventaron el café con leche también, ¿no? Como que no había nada antes. O sea, eran uruguayitos que tomaban mate, que medio que se la creyeron un poco, ¿no? De que estaban en el Soho de Londres o que estaban viviendo su momento punk. Te lo digo con una anécdota arrogancia juvenil, Pete Townshend. Las hormonas forman parte de la juventud. Decía Pete Townshend, cuando le preguntaban por los punks, el do it yourself, y yo lo hice por mí mismo. Las cajas mías de Marshall, yo le dije a Jen que las quiero así. Mis plomos me odiaban, pero yo quería ese sonido porque tenía que tapar a Kate Moon. Pero además de eso, Pete Townshend habla de otra cosa que es la siguiente: yo odiaba a Elvis Presley, odiaba toda esa cosa de esas chiquilinas edulcoradas y sus inmundas películas, pero veía a Scotty Moore y quería tocar como ese tipo. O sea, vos podías escuchar a Traidores, sí, podía tener esa beta punk, pero tenía toda esa beta literaria de Borges, cosas un poco disfrazadas de Onetti, que estaba ahí. Y también estaba ese juego rítmico que iba a buscar Víctor Natero, el buen gusto hecho guitarra de esa época, a los Beatles y a los Crickets. Y vos dijo, él escuchaba todo eso en él. Hubo cabezas y después hubo otros que hicieron otras cosas. Cero, por ejemplo, fue otra de esas bandas con mucha cabecita. Pero también en medio de eso hubo bandas que reivindicaron a su forma a los 70. Séptimo Velo hacía Vuela mi galaxia del siglo. También hubo fenómenos en medio de todo eso. Padres que le pasaban los discos a sus hijos y así bandas como Totem, bandas como Siglo sobrevivían a los laberintos de la memoria. En el 93, cuando viene este Siglo a tocar, que tocan acá invitados por Nickel aquí en Atlántida,
Yo me acuerdo que tiempo después tengo la oportunidad digo, de entrevistarlos a ellos. Yo ya estaba curtido, ya trabajaba en la República, llevaba unos años. Pero fue una de esas entrevistas que hay un lazo emotivo con ellos, porque cuando yo era pequeñito, mi padre me traía los sábados a la tarde a tomarme un helado de chocolate y frutilla de la heladería de Parque del Plata, y vi una rocola, y la rocola estaba en un lugar un niño de siglo y era mi galaxia. Y yo había descubierto que pegándole de costado saltaba la púa y yo me podía escuchar de vuelta la canción. Mira qué bueno. Y yo lo escuchaba y pensaba, esas cosas de niño, el cantante tiene que ser un gigante para tener ese tamaño de voz, y el baterista tiene que tocarse todo eso, etcétera. Y cuando vinieron, hicieron lo de AFI, yo tuve la oportunidad de entrevistarlos en la República. Me acuerdo que el Quique Pereira les había pasado información, digo, mías. Viene Gonzalo Farrugia, con quien trabajamos buena amistad después. Y me dice, sí, no, yo he escuchado cosas tuyas que te han hecho entrevistas y he leído cosas tuyas porque el Quique me los ha pasado. Y ellos me decían, no podían entender, o sea, cómo 20 años después se acordaran de ellos. Y yo le decía, este es el fenómeno fan. Una generación se pasa la posta a la otra. Por eso es que el rock en este país sobrevivió. Contra viento y marea. Digo, porque hubo pequeños comunicadores y periodistas que pasaron la posta. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick. O sea, aquí se quiso decir que el rock empezó en 1985 y no es así. Hubo muchas cosas antes, que muchos podrían decir, eran audiencias casi de cumpleaños, sí es cierta, pero antes de Los Estómagos estuvo Crisol, estuvo Polenta, estuvo Gustavo Fernández Cabrera y su grupo Luminoso, estaban los recitales de El Bramián, estaba Ácido, estaba Cántaro de Numarrey, que era el guitarrista de Omar Herrera, estaban los Danger Four, hubo una cantidad de cosas. Ilegal, Ática, un NN y los Traidores, antes de ser los Traidores, 03, que fue una experiencia a finales de los 70, 78, 79 entre Chichito, Cabral y Dino, y así te puedo dar de una lista digo, muy larga. As a brick. And the love that I feel is so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head. Said it's a shame